Hola, hola familia, ¿cómo están? Por aquí estamos en un nuevo episodio que hace tiempo quería hacer y hoy día sentí ese deseo de expresarlo. Así que por aquí estamos, espero que estén muy bien. Hoy día vamos a hablar sobre maternidad y negocio, cómo tener un negocio exitoso y no morir en el intento. Em, Les voy a contar parte de mi experiencia emprendiendo en los negocios digitales y siendo mamá, porque para mí esto ha sido muy nuevo. Llevo recién poquito más de 2 años en esta dinámica y créanme que he tenido muchísimo aprendizaje, así que tengo harto que contarles y espero que esto les pueda servir a encontrar un camino, una forma. No digo que esto sea la forma de emprender siendo mamá, pero que ojalá a través de mi experiencia puedas conectar con algo que te sirva para llevarlo a tu realidad, entendiendo que tenemos realidades diferentes. Entonces, quiero partir diciéndote esto. Yo quiero evitar que tú te compares, sino que saques lo que te sirve de lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque cuando yo decidí ser mamá, bueno, junto con Chris, nosotros ya teníamos un resultado en nuestro negocio, teníamos una base que nos daba cierta tranquilidad económica. Vivimos en una casa en la cual no pagamos un arriendo, entonces también hay tranquilidad en ese sentido. Y hacemos un negocio que es en pareja, lo cual hace que las labores del negocio puedan dividirse y no solamente recaigan en una persona. Entonces hay una posición que probablemente sea diferente a la que tú estés viviendo o sea similar, no lo sé, pero te quiero mostrar que lo que yo he ido entendiendo y experimentando en este proceso es en base a esa realidad que vivo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros decidimos ser padres con Chris, fue una decisión tomada muy conscientemente. Vivimos todo un proceso de embarazo muy lindo. Yo me empapé con mucha información, estudié bastante. A mí me gusta estudiar bastante de los procesos que voy viviendo y yo estudié mucho sobre el embarazo, el recién nacido y todo ese tema que me di cuenta que me encanta, me apasiona. Y cuando nació Maxi, todo se transformó, familia. Es que de la teoría a la práctica es un mundo, es muy distinto. Me sirvió mucho la teoría para sostenerme, para saber qué cosas eran normales, cuáles no. Pero la práctica en sí fue muy distinto y yo no pensé que mi vida se iba a transformar tanto, la verdad. No, porque era algo que nunca había experimentado, entonces era todo nuevo y no pensé que iba a ser a ese nivel de transformación. Y fue duro ese primer año, el proceso de adaptación para nosotros el proceso de adaptación duró un año, que puede sonar mucho tiempo, y cuando estás viviendo el día a día sí, es bastante tiempo, pero ahora que miro hacia atrás pasó muy rápido. Y darme cuenta que ya no era la misma luego del parto, que mi cuerpo había cambiado, que mis tiempos no eran lo mismo, que mi forma de pensar, de sentir se había transformado completamente, fue un impacto que me tomó un buen tiempo procesarlo y entenderlo y que lo sigo haciendo de hecho. Ya me siento bastante yo nuevamente, pero el primer año fue una montaña rusa de esas intensas. Pero qué bonito es mirar hacia atrás, recordar esa experiencia, poder contárselas porque de algo les puede servir y, y se pueden superar obteniendo mucho aprendizaje. Entonces, cuando nos dimos cuenta que teníamos un recién nacido y ahora qué hacemos, fue como, wow, tenemos que empezar a organizarnos, a entender cómo va a funcionar todo esto. Por un lado estábamos hermosamente felices, agradecidos, empapados en una magia maravillosa con nuestro Maxito. Y por otro lado, habían muchos temores porque todo lo que vivíamos era nuevo. A nosotros nos tocó el primer tiempo muy de libro, todo el proceso, porque vivimos todas las crisis que aparecen en los libros que vive un bebé recién nacido. Todas, toda familia. La de los 15 días, la del mes, la de los 2 meses, la de los 3 meses, todas. Además que los niños pasan por cada crisis, los cólicos de los primeros meses,
todo, la hora bruja, todo, 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 todo. Y quedamos unos expertos en todas esas áreas. Y estábamos por un lado cuidando un bebé, por otro lado sosteniendo un negocio, sosteniendo una relación de pareja, la casa, todo lo que implica ser adulto. Y yo caí en eso de querer hacer todo a la vez y hacerlo bien y perfecto. Porque yo soy una persona que, bueno, antes de ser mamá, me apegaba mucho a la planificación, que las cosas se hagan como se dijeron que se tenían que hacer, muy estructurada, muy apegada al plan, porque eso me daba orden. Pero eso no me resultó cuando fui mamá, porque se me generó un caos, mucha frustración, muchísima frustración. Quería sostener todo y ojalá que poco menos que seguir con mi vida tal cual y que el bebé recién nacido como que no afectara, y no es así porque los bebés son súper activos. Y allí fue cuando se generó mi caos interno de querer hacer todo externamente, pero muchas cosas no poder hacerla. Me sentí frustrada, llena de culpa, caí en la comparación con otras mujeres que hacían negocio y que sí podían. Entonces, finalmente, caí en sentimientos de mucha frustración, de mucha ansiedad. Me volvió la ansiedad. ¿Por qué digo que me volvió? Porque yo hace años atrás sufrí de mucha ansiedad por el tema de mis padres. Bueno, después trabajé el tema de los duelos y todo eso y se quitó, la integré súper bien. Pero ese primer año me volvió esa ansiedad porque estaba sumergida en demasiado estrés. Estaba sumergida en mucho, mucho estrés y no hay cuerpo que soporte esa cantidad de exigencia que de repente uno mismo se coloca. Entonces, cuando caí en eso, entré como en una especie de depresión postparto. Todo era muy distinto al antes de ser mamá. Como que una parte de mí se quería aferrar a mi versión de antes. Una parte de mí quería que las cosas siguieran siendo como antes. Mis tiempos, mi independencia, mi libertad, todo eso. Porque nosotros criamos muy solo ese primer año, no teníamos una gran red de apoyo, bueno, no la teníamos prácticamente. Si alguien tenía que hacer algo, si yo tenía que hacer algo, se quedaba Chris. Si Chris tenía que hacer algo, me quedaba yo con Maxito. Y éramos los dos, éramos los tres. No teníamos ayuda tampoco, no teníamos apoyo en casa. Si bien teníamos resultado en el negocio, no alcanzaba tampoco como para contratar a alguien. Entonces fue sostener muchas cosas solos, echarnos mucha carga solos, y eso me terminó pasando la cuenta. Caí en esa especie de depresión postparto, lloraba prácticamente todos los días, me sentía muy mal, sobre todo en las noches, muy frustrada, muy sin tiempo para mí, sin tiempo para yo desarrollarme como mujer en el negocio. No teníamos tiempo para la pareja. Fue bien, lo viví, al menos yo hablo por mí, lo viví bien caótico, pero mezclado con la emoción de agradecimiento y felicidad por tener a nuestro bebito, que estaba bien, podíamos pasar tiempo con él, estar en todos sus procesos. Recuerda que podemos sentir emociones contradictorias a la vez, y eso sentía, y yo caí en sentirme mal por sentirme mal, porque yo decía, wow, o sea, soy psicóloga, vengo con un proceso de desarrollo, escucho audio, estoy conectada a capacitaciones, estoy leyendo. O sea, ¿cómo hago para salir de este estado? Y no lograba salir de ese estado de frustración, de tristeza, de depresión. Y era complejo, era complejo. Y bueno, así fue pasando el tiempo, entre días muy buenos y otros días no tanto, subidas, bajadas, mezclado con todo el tema del puerperio, el posparto, que las emociones andan en cualquier parte, la mente anda en planeta bebé, todo recién se está acomodando. Y en ese proceso me dieron 2 veces crisis de ansiedad, y eso fue como un parar, eso fue como un antes y un después. Fue como un decir, Dani, ¿qué está pasando? O sea, yo soy muy consciente de mí, y eso fue como un llamado de atención para mí. Como, Dani, ¿qué está pasando?
en qué estás cayendo, qué es lo que sucede internamente, cómo estás viendo las cosas. Y esas 2 veces me llevó a tomar decisiones, a hacer cambios, pero no desde la exigencia, sino desde el amor hacia mí misma, de darme cuenta que tenía que hacer algo, pero no desde el deber ser, sino desde el quiero y lo necesito. Y quiero estar bien la mayor parte del tiempo para mi bebé, para mi familia y para mí. Y allí fue cuando hice como una especie de corte entre cómo venía viendo todas las cosas y lo que quería seguir creando hacia adelante. Eso me llevó a tomar decisiones, de bajar la exigencia, de decir, tengo que buscar una manera que se acomode a mi realidad, de poder integrar todo esto y que vaya fluyendo y vaya creciendo. Integrar el negocio, la pareja, la casa, la crianza, tiempo para mí, pero no desde la exigencia, sino desde el que vaya fluyendo. Voy a ir encontrando una manera. Solté la carga, solté la exigencia, solté la frustración, solté la culpa, solté la comparación, que caí en eso y me hizo mucho daño. Dejé de seguir cuentas que no me sumaban en redes sociales. Dejé de seguir cuentas que me hacían compararme. Dejé de seguir muchas cuentas. Bueno, le puse silenciar. Muchas cuentas. Comencé a crear mi propia forma de hacer el negocio, de ser mamá y de sacar adelante una casa, una familia, una relación de pareja. Eso me quitó mucha carga porque fui adaptando formas, maneras que se acomodaran a mi realidad. Y eso es lo que te quiero transmitir en primera instancia. Todas las maternidades son distintas. Por eso, evita caer en la comparación. Y es por eso que yo acá no te voy a decir, mira, tienes que hacer esto, en estos horarios, en estos días. Porque capaz que a ti no te sirva eso. Porque capaz que esa recomendación que te voy a dar desde la mejor de las intenciones te haga sentir más culpa, más frustración y no va a servir para tus horarios, para tu personalidad y para la de tus hijos. Y todo lo que viví fue un aprendizaje precisamente para el día de hoy transmitirlo a tantas mujeres que son mamás y que están agobiadas, frustradas con todo este proceso y que puede servir una mirada distinta a través desde la experiencia que fui viviendo. Entonces, eso me llevó a priorizar mi salud mental. Yo dije, hago corte con todas esas cosas que no me suman, que no me están sumando, porque lo que yo necesito es estar bien mentalmente, porque si yo estoy bien en mi salud, todo lo demás va a estar bien. Retomé mis sesiones de psicoterapia para tener un espacio que fuera para mí. Ese fue el primer paso que yo di de comenzar a tener tiempo para mí, de comenzar a poner límites. Porque nos pasa muchas veces a las que somos mamás que no colocamos límites y ni por muy bebé que sea, tú necesitas tener tus límites también. Porque el bebé te va a demandar mucho y uno está allí siempre. Tu pareja va a tener sus propias demandas y uno está allí. La casa tiene sus demandas y tú estás allí. Quieres hacer el negocio, tu socio y tú estás allí. Pero ¿en qué momento tú dices, oye, yo necesito esto para mí también? Y en ese momento lo comencé a hacer con esa pequeña acción. Le dije a Cris, yo voy a tomar mis sesiones de terapia, son de 1 hora, yo necesito que tú te quedes con Maxi para yo tener ese espacio que sea para mí. Tú verás cómo te las arreglas con Maxi, si llora, tú te haces cargo de él en ese momento, saldrás con él, inventarás algo, no lo sé, pero tú eres el responsable de él en ese momento y yo voy a tener un tiempo para mí. Y ¿sabes qué? Así comenzó ese proceso de ir ordenando un poco este caos, ir ordenando un poco esta dinámica, y esas sesiones, como eran para mí, me daba espacio para pensar, conversar, aclarar. No digo que tú te metas en una terapia, puede ser una conversación con una amiga, puede ser que te encierres en tu habitación por un momento y escribas, no lo sé. Allí tú tienes que buscar qué es lo que tú necesitas para ir reconstruyéndote y para ir ordenándote con todo lo que tiene que ver con tus tiempos. Entonces, lo que sí necesitas es comenzar a conocer tu dinámica familiar. ¿Quiénes componen tu familia? ¿Cuáles son las personalidades que ustedes tienen?
son más independientes, dependen más el uno del otro, tus hijos cómo se comportan, qué cosas los entretiene, cómo es el proceso del día a día, cómo son sus horarios. ¿Por qué te digo esto? Porque en algún momento a mí me recomendaban, no, tú deja a tu hijo en el suelo jugando y tú haces la llamada. Pero Maxi no tenía esa personalidad de quedarse en el suelito jugando. Él se me escapaba, se echaba cada cosa en la boca, buscaba los peligros. Y mi atención se iba hacia él. Entonces era peligroso al final. Y mi ansiedad de mamá no me permitía tampoco dejarlo así como que fluya. No. Quizás a otro niño sí le resultaba de esa manera. Entonces yo dije, bueno, esto no me resulta y ahí aparecía la culpa, ¿te fijas? Entonces, por eso tú tienes que conocer cómo es tu hijo, con qué cosas se entretiene, qué le gusta, cómo podrías ir ordenando todo este proceso de ir integrando todas estas áreas. Entonces, ya conociendo esa dinámica familiar, tú vas a ir armando, vas a comenzar a armar una forma en la cual tú vas a integrar el negocio, con todo lo que incluye el negocio. Con las llamadas de Zoom, presentación, los cierres, el crear contenido, el leer, el capacitarte. En relación a esta dinámica que tú ya conoces de ti misma y de tu familia, vas a buscar la manera de integrar lo otro. Y punto importante, no todo el día ni todos los días tú necesitas hacer todo y full. ¿A qué me refiero con esto? Mi expectativa irreal era estar en el negocio full activa, full productiva, ser una mamá presente, full mamá y satisfacer todas las necesidades de mi bebé, que mi relación de pareja tuviera tiempo de calidad, que la casa estuviera en orden. Y todo eso lo quería hacer en un día. Además, ojalá tener tiempo para mí, un rato para mí, sin que nadie esté ahí pidiéndome cosas. Era imposible, al menos para mi realidad, hacer todo eso en un día. Entonces, cuando entendí que podía hacer eso, pero no integrarlo como una mochila pesada en un día, sino que ir dosificándolo. Y así fui encontrando mis maneras. Hay días que son más activos y productivos en el negocio y hay otros días que son más productivos en la maternidad, porque la maternidad también es una producción, también es productivo, estamos criando a las nuevas generaciones. Tenemos que valorar también esa labor que como no es pagada, no es remunerada, sentimos que no estamos avanzando, que no estamos siendo útiles, pero es la labor más importante de la vida. Y ahí me perdí de lo que estaba diciendo. Bueno, estamos en vivo, familia. Estamos en vivo. Que tengo tantas ideas que decirles. Entonces, es buscar tu dinámica, es buscar tu manera, es buscar tu realidad y en base a eso ir armando una forma. ¿Ok? Entonces, no es todo el día ni todos los días, sino que tú tienes que ir armando tu manera. Lo que les decía, que habían días que eran más maternidad, días más negocio, y así tú vas armando tu día a día. Habían otros días en que se resuelven las cosas de la casa, otro día nos daremos un ratito con la pareja, y así. Pero no busco que todo el día se dé todo esto porque es una carga muy pesada y nos lleva a una sobreexigencia que no es sana. Lo otro que fui trabajando mucho fue la flexibilidad. Hacer conciencia que yo ya no era la misma que era antes de ser mamá. No era la misma en personalidad, en pensamientos, en emociones, en tiempos, en dinámica. No era la misma. ¿Y sabes qué? Me tocó soltar esa versión del pasado a la cual yo me quería aferrar. La tuve que soltar para que lo que yo fuera a construir de ahí en adelante fuera sano. Porque imagínate querer tener una familia y todo lo que hemos estado creando el día de hoy, yo queriendo aferrarme a una versión del pasado. No hubiese resultado, porque mi versión del pasado me sirvió para esa realidad. Pero ahora estoy en otra. ¿Cuál es esa versión que tú no quieres ir soltando y que quizás te tiene allí frustrada, atrapada? Me tocó soltar y allí es cuando nos damos cuenta que durante la vida vivimos ciclos de muerte y de renacer. Muerte, renacer, muerte, renacer. Siempre estamos en proceso de muerte y renacer. Y me tocó morir en esa área.
Me tocó dejar morir a esa Dani a la cual me aferraba, para dar paso al renacimiento de una nueva Dani. Una Dani que tuviera flexibilidad, que tuviera esa capacidad de fluir con los cambios de la vida, que ya lo venía trabajando, pero cuando fui mamá entré a hacer un doctorado en esa área. Yo lo venía trabajando, pero estaba en principiante. Y con la maternidad entré a un doctorado, así, directamente. Ni siquiera pasé por un magíster. No, directo al doctorado, familia. Un intensivo. Tuve que soltar la estructura, solté la estructura y me permití, o me comencé a permitir en ese tiempo, a ser más flexible, a que las cosas podían cambiar, a que la agenda podía cambiar, a que, no sé, cosas tan sencillas o básicas como si iba a un evento, no iba a estar durante todo el evento colocando atención y escribiendo como si no tuviera bebé. No, cuando solté eso y comencé a conectar con la flexibilidad, conecté con que si iba a un evento, iban a haber momentos en que iba a poder escuchar la información y otros que no, y bueno, así está la cosa y normal. Porque si no me aferraba al que tengo que estar todo el evento y tomar nota, pero el bebé no me deja y que no sé qué, y la cuestión, frustración, culpa, rabia, enojo. Entonces me di cuenta que así no funcionaba. Cuando me di cuenta que si estaba en el evento toda bonita, arreglada y mi bebé tenía reflujo o vomitaba o me manchaba cuando estaba más grande, normal, no pasa nada, andaré con mi ropa manchada, tengo un bebé, tengo un hijo. Suelto la estructura. Tenía una llamada programada y justo mi bebé está en una crisis y está pegado y está en llanto o le dio fiebre y solamente quiere estar conmigo. Moveré esa llamada, le pediré a mi coequipero que me apoye, me apalancaré del sistema. Flexibilidad, ¿te das cuenta? Flexibilidad. Eso te ayuda a que las cosas vayan teniendo vida, porque cuando nos rigidizamos, las cosas se quiebran. En cambio, cuando flexibilizamos, las cosas tienen vida. Tienes que ir evaluando cuál es tu prioridad. Y esto te vas a ir dando cuenta de a poquito cuál es tu prioridad. ¿A qué me refiero con esto? Que en diferentes etapas de tu vida, de tu día a día, tus prioridades van a ir cambiando. Por ejemplo, van a haber días en que tu prioridad va a ser el negocio. Y eso por consecuencia va a hacer que no le dediques tanto tiempo a tu hijo y a tu familia. Van a haber otros días en que tu prioridad van a ser tus hijos y tu familia, y eso va a hacer que el negocio a lo mejor no estés full. Porque lo cambiante del día a día, somos personas, cambiamos, va a hacer que tus prioridades en días esté enfocada en un área, otros días en otra. Pero eso no quiere decir que hayan prioridades buenas o malas. ¿A qué me refiero con esto? Que yo veía en esa parte del primer año mujeres que eran mamás y estaban full enfocadas en el negocio. Y yo me sentía tan culpable porque yo estaba enfocada en la maternidad y yo decía, wow, o sea, como que sentía que lo mío era menos valioso, ¿te fijas? Porque no me sentía productiva en esa área de generar ingresos. Pero poco a poco fui entendiendo que esas mujeres también tuvieron que dar algo a cambio. Estaban más enfocadas en el negocio, pero pasaban mucho menos tiempo con su hijo y estaban al cuidado de otras personas. Yo estaba al cuidado de mi hijo, pasaba más tiempo con él, pero al negocio no le estaba dedicando mi total o todo mi tiempo. Entonces, al final tiene que ver con un tema de cuál va a ser tu prioridad en ese momento, entendiendo que a lo que tú le des prioridad vas a dejar otras cosas de lado. Pero allí, en ese punto, es cuando tenemos que trabajar la culpa y buscar evitar sentirnos culpables, o cuando aparezca la culpa, conectar con esa culpa y conocerla. ¿Por qué estoy sintiendo culpa? ¿Qué me genera culpa? Y ser amorosa contigo, tener esa capacidad de darte entendimiento y empatía a ti misma. Y lo que fui encontrando cuando me dedicaba más al negocio, o después cuando ya teníamos ayuda e íbamos a los eventos con ayuda y estaba más presente en los eventos, de compensar esos tiempos, de buscar sacar la culpa, que durara muy poquito y sacarla y compensar. ¿Cómo es esto?
que fue otro aspecto que yo fui trabajando y he ido trabajando durante este tiempo, porque lo sigo trabajando, familia, un día a la vez. Ya les voy a hablar de esa frase. Y por ejemplo, estamos en llamadas, estamos en proceso de, no sé, trabajar redes sociales o cualquier actividad que se realice en el negocio. La atención está enfocada en eso. ¿Qué pasa? Que después, ya sea en la noche o al día siguiente o el fin de semana, busco pasar tiempo de calidad y de presencia con mi bebé, como una manera de compensar eso. No de recuperar, porque el tiempo no lo podemos recuperar, pero sí de compensar. Lo mismo con los eventos. Estamos, por ejemplo, todo el día en el evento, Maxi estuvo al cuidado de otra persona y en la noche yo dejo el teléfono y paso tiempo de presencia con él. ¿A qué me refiero con tiempo de presencia? Estar presente, conectar, mirarlo a los ojos, escucharlo, hablar con él, estar allí en presencia. No que estoy con él y estoy en el teléfono o estoy pensando otra cosa. Busco estar allí lo más que pueda como una manera de compensar el tiempo que no estuve. Eso me ha ayudado mucho a trabajar el tema de la culpa y a trabajar el tema de estas frustraciones que se van generando con cuando uno tiene que hacer diferentes actividades. Lo mismo cuando me doy tiempo para mí como mujer, tiempo a solas o con alguna amiga o no sé, voy a hacerme las uñas o a la peluquería o cualquier cosa que sea para una. Luego busco compensar con mi bebé, con tiempo de presencia. Tenemos que comprender, y esto es algo que a lo que yo me resistí mucho, y al final a lo que te resistes, persiste. Yo me resistí mucho a entender que mis tiempos ya no eran los mismos. No sé por qué me costó tanto aceptar esto. Es como que me aferraba a una pequeña esperanza de que no, de que mis tiempos yo quería que fueran los mismos de antes y que en algún momento yo iba a volver a tener esos tiempos que tenía antes. Y ¿sabes qué? Eso no es así. Cuando uno se transforma en mamá, en padre, tus tiempos ya no vuelven a ser los mismos nunca más. Y me tomó un tiempo entender eso. Bueno, cada persona tiene sus ritmos. A mí me costó esa parte. Recién, ya después del primer año y medio, como que ya lo solté y dije, bueno, mis tiempos son estos, es lo que hay y con estos tiempos que tengo haré lo que pueda con todas estas actividades que quiero hacer. Entonces, hay cosas que se modificaron. Una de ellas es tus tiempos y hay que aceptar eso. Tienes que aceptar que tus tiempos ya no son los mismos y no tienen por qué ser los mismos. Entonces, con los tiempos que vas teniendo el día de hoy, siendo mamá, siendo papá, es con lo que tú tienes que armar tu nueva realidad. Y ¿sabes qué? Te vas a descubrir en una nueva versión. Te vas a dar cuenta que antes de ser mamá tenías demasiado tiempo que no aprovechabas. Bueno, al menos yo me di cuenta de eso en mí. No quiere decir que vaya a ser tu realidad, pero yo me di cuenta de eso. ¿Qué cantidad de tiempo que tenía antes? Me digo a mí misma. Porque el día de hoy, en los tiempos que tengo, soy tan productiva, o al menos yo siento eso, que hago muchas cosas en 1 hora o en 2 horas. Hago todo lo que tengo pendiente porque desarrollé esa habilidad de rapidez, de aprovechar el tiempo, de no perderlo, de tener claro qué es lo que tengo que hacer. Hago listas, me hice amiga de las notas en mi celular. Es algo que me gustaría retomar. Bueno, de hecho lo estoy retomando poco a poco el día de hoy, de usar más agenda con lápiz y papel. Pero hasta ese primer año y medio las notas en el teléfono se transformaron en mi mejor amiga para hacer capacitaciones y allí fue cuando comencé a armar esta nueva realidad en mi vida. Tenía que hacer una capacitación, caos, porque ¿cómo lo hago? ¿Con quién dejo a Maxi? Chris tenía llamadas. ¿Cómo me organizo? Si necesito 1 hora para hacer esa capacitación, sentarme en el computador y ¿sabes qué? Estaba luchando con algo con lo cual no podía luchar o era muy complejo. Y allí es cuando comienzan a aparecer nuevas formas. Me hice amiga de las notas del celular y cuando Maxi se quedaba dormido o dormía alguna siesta o lo tenía encima cuando era bebito y yo con mi celular comenzaba a avanzar.
Me saqué de la idea, la creencia rígida, estructurada de que necesito 1 hora para empezar y terminar la capacitación, de hacer el PowerPoint. No, acá voy a ir avanzando de a poco. Entonces avanzaba con anticipación, con muchos días de anticipación, y avanzaba 2 diapos, 3 diapos, buscaba información, anotaba lo que me servía, iba a notas, volvía a la aplicación a hacer la capacitación. Y así comencé a armar cosas y me comencé a reintegrar nuevamente a lo que era el negocio, porque tener 1 hora y media para mí en ese tiempo era complejo. Pero ¿sabes qué? Todo va pasando, todo se va ordenando, todo va tomando su lugar, porque el día de hoy lo puedo hacer. El día de hoy he recobrado muchos tiempos, porque Maxito está más grande, porque se da con otras personas. ¿Y qué es el siguiente punto? Tener ayuda. Si puedes tener ayuda, eso es lo más maravilloso de la vida. Obviamente, personas de confianza, redes de apoyo que tú sientas que van a cuidar bien a tu hijo, que son de confianza, que tienen salud mental, etc. Y en quien tú puedas delegar un ratito para recobrar tus tiempos. Tener red de apoyo es fundamental. En mi proceso eso ha sido clave, familia. Si te soy muy sincera. Cuando nosotros comenzamos a tener ayuda con Maxi, con una persona que trabaja con nosotros acá en casa, para mí todo se transformó en mayor orden para mí. Tenía más tiempo para crear, para pensar, para ordenar mis ideas, para plantearme cómo voy a comenzar a trabajar de aquí en adelante. Maxi se da súper bien con ella, pasa tiempo también con sus abuelos, que es otra red de apoyo que a mí me da mucha seguridad. Entonces tenemos actualmente esas 2 redes de apoyo que han sido clave en el proceso. Él está más grande, está más independiente, pero necesita estar al cuidado de personas en las cuales yo confíe, porque si no tuviéramos esas personas, probablemente seguiría siendo muy pesado el día a día entre la casa, el negocio y la crianza, porque si bien Maxito ya no es un bebé, es un niño que es muy activo, entonces él necesita salir, jugar, conversar, interactuar, moverse. Él no es nunca ha sido como de quedarse ahí quieto, tranquilito, jugando con un juguete por media hora o 1 hora. No, él necesita actividad y moverse. Entonces, eso para nosotros fue una oxigenación a nuestra familia muy importante, el poder pagar. Y allí es cuando el negocio cumplió una función muy importante y yo estoy muy agradecida de esta oportunidad de hacer network marketing, porque nos da la economía para poder tener un estilo de vida en donde todos estemos felices, en donde Chris tenga tiempo para él, para avanzar en sus cosas, en donde yo me puedo organizar mucho mejor entre la casa, el negocio y Maxi. Y todo eso fue gracias a que tenemos la economía para poder pagar eso. Pero cuando no está esa economía, tenemos que buscar redes de apoyo que sean cercanas. Amigas, amigos, familiares, primos, abuelos. Y cuando no hay nada de eso, es cuando tenemos que buscar una red de apoyo más extendida, como colegio, jardín infantil, sala cuna quizás. No digo que vayas a dejar a tu hijo al jardín de un día para otro y todo el día. No, quizás puedes partir con llevarlo. Generalmente la sala cuna y los jardines infantiles son súper flexibles. Entonces quizás puedes partir con 2 horitas, 1 hora, 3 horas después. Algo o un tiempo que a ti te permita comenzar a reconectar con esa versión tuya. Comenzar a tener tiempo de nutrición para ti en tu negocio, con tu propio desarrollo personal, con tu familia, etc. Una de las frases que fui creando sin querer durante este proceso de maternidad y que me la hice tan mía, no sé si la escuché o la creé, la verdad no lo sé, pero la siento como creación propia, es un día a la vez. Un día a la vez. No te aferres a un día en particular, porque hoy día puede haber sido muy caótico en tu día, pero mañana puede que sea más tranquilo. Todos los días van a ser diferentes. No te aferres. Ten tu planificación, ten tu organización, pero entendiendo que eso puede cambiar. Un día a la vez, familia, un día a la vez. Esta frase yo me la repetía tanto cuando Maxito estaba en sus crisis el primer año, crisis de crecimiento que son normales.
Y yo decía un día a la vez, porque habían días que era muy agotador y al otro día era muy tranquilo. Y yo decía, wow, qué locura esto. O había un día que era muy tranquilo, muy genial, y al otro día era un caos, andaba irritable, no sé qué. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Será normal esto? Y allí es cuando comencé a decirme un día a la vez. No aferrándome a ningún día, hoy día fue tranquilo, pero mañana no lo sabemos y hay que estar preparado para lo que el día va a traer. Eso me ayudó muchísimo a como a sobrellevar esto de no aferrarme a querer que las cosas sean de una manera, a conectar más con el fluir de la vida, con el fluir del negocio y la maternidad, con que las cosas se van transformando. He estado como muy interesada en todo lo que ha pasado este tiempo, en esos procesos de transformación. Y sabes que cuando solté ese apego a mis versiones anteriores, cuando solté esa estructura, la rigidez, la frustración, cuando me comencé a hacer cargo de mis emociones, de mis pensamientos, todo comenzó a ordenarse, todo comenzó a ser más liviano, a ver las cosas con más claridad. Además que ya pasando el primer año, tus hormonas, tu cuerpo ya empieza a volver más a la normalidad. Todo se fue ordenando y organizando. Y ¿sabes qué? Me doy cuenta que es una etapa, cuando están chiquititos, que pasa y pasa rápido, es verdad. Pero el día a día se puede sentir bastante largo, bastante duradero. Pero ellos van creciendo, van desarrollando otras habilidades, van siendo más independientes, interactúan más contigo, tus hijitos. Una comienza a reencontrarse en esta nueva versión. Y es lo que yo he estado haciendo. He intencionado mucho que la maternidad me iba a transformar y creo que lo intencioné tanto que al final fue bien transformador. y me sirvió para conectar con una nueva versión mía, que es la que estoy sacando a la luz actualmente. Una versión más segura, una versión más madura, una versión más integrada de mí misma, una versión que logra ver sus luces, sus sombras y que navega por ambas entendiendo que eso es parte de la vida. Una versión que busca cada día dejar de compararse. Una versión de mí misma que me hace sentir poderosa porque somos poderosas. Diste a luz a un bebé, a una bebé, ya sea de la manera en que hayas traído a tu hijo al mundo, diste a luz. Gestaste un bebé por 9 meses o por el tiempo que haya sido. Eres creadora. De por sí eres un ser creador. Tienes esa energía. Trajiste un hijo al mundo. Eso habla de todo el poder que tienes. Estás criando. Eso habla de todo el liderazgo que tienes. Eres capaz de buscar maneras de integrar aspectos en tu vida para seguir creciendo. Eso es poder. O sea, dime, ¿qué más poderoso puede ser que hacer crecer un ser humano dentro de nosotras? Es que eso es magia. Eso es pura magia. Te tengo que dejar porque mi bebé despertó. Así son las cosas. Estamos en procesos de transformación y de que las cosas pueden cambiar. Así que familia, espero que esta información les sea de utilidad, les sirva. Envíesela a aquellas mujeres que usted siente que les va a servir y les envío un gran abrazo.